Santo, santo, santo es el Señor. Bendiciones, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan a través de todos estos medios. Vive Jesús, aleluya. Damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad que el Señor me da. Vive Jesús. Le doy gracias al Señor, vive Jesús, aleluya, que nosotros tenemos paz, vive Jesús. En estos momentos, vive Jesús, aleluya, y estamos haciendo la voluntad de Dios, vive Jesús. Porque Dios nos llama a hacer, vive su voluntad, vive Jesús. Y voy a estar buscando aquí en los Salmos y varias partes, vive Jesús, de la Biblia. Y voy a predicar de la voluntad, vive Jesús. 143, vive Jesús. El versículo 10 del Salmo 143 dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vive Jesús. David, vive Jesús, aleluya, escribió este salmo, vive Jesús, aleluya, suplicando por la liberación y la dirección de Dios, vive Jesús, aleluya. Y si buscamos el Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, vive Jesús. En este salmo, vive Jesús, aleluya, un salmo de David, da alabanza por la liberación divina, vive Jesús, aleluya. El Señor nos dio libertad, vive Jesús, aleluya. Desde un principio el Señor le dio libertad al hombre, vive Jesús. Cuando decimos hombre y mujer, vive Jesús, aleluya. Porque Dios hizo al hombre primero y después hizo a la mujer, vive Jesús. Y Dios le dio libertad, vive Jesús, para escoger. La libertad que Dios nos dio es aquello que se llama, vive Jesús, como el libre albedrío. La libertad, vive Jesús, a través de la voluntad que Dios nos dio, vive Jesús, de hacer, vive Jesús, lo que Dios pone en nuestro corazón y lo que nosotros queremos hacer, vive Jesús. Bajo la voluntad de Dios y bajo la voluntad de nosotros, vive Jesús. Muchas veces el hombre quiere dominarnos y que hagamos nosotros la voluntad de ellos antes que la de Dios, vive Jesús. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad, vive Jesús, la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y lo que no desea, vive Jesús. Por eso Dios le dio la libertad al hombre, vive Jesús, aleluya, que podía comer de todo árbol y todo lo que había, vive Jesús, aleluya, allí en el huerto, vive Jesús. Y el hombre tuvo la libertad de decidir, vive Jesús. Pero Dios puso, bajo todas esas cosas, le puso una ley, que no comiera del árbol que estaba en el huerto, vive Jesús, en medio del huerto.
Y ya muchos sabemos la historia, vive Jesús, de lo que pasó. Pues vino el enemigo, vive Jesús, y usó la serpiente, vive Jesús, aleluya. Y le habló a la mujer, y la mujer, vive Jesús, le dio la voluntad, vive Jesús, al diablo para decidir por ella, vive Jesús. Y a través de la astucia, vive Jesús, aleluya, del enemigo, pues la mujer quiso probar a ver si lo que Satanás decía era verdad. Y allí fue donde, después que la mujer comió, vino donde el hombre, y el hombre sin voluntad, vive Jesús, porque cuando uno tiene una voluntad y algo sucede, vive Jesús, como en ese caso, el hombre podía preguntar de dónde sacó eso, o quizás el hombre conocía de dónde había venido esa fruta. Y él se dejó llevar bajo la voluntad de la mujer. La mujer le había dado la voluntad a Satanás. Y el hombre se dejó llevar y perdió la voluntad, vive Jesús, por medio de la mujer. Y Dios nos ha dado de nosotros decidir, vive Jesús, entre lo bueno y lo malo. Lo bueno de Adán y Eva era seguir las instrucciones que Dios le dio, vive Jesús. Ellos podían, vive Jesús, aleluya, decidir con libertad, porque Dios le había dado la libertad de decidir, vive Jesús, qué era lo que ellos deseaban y lo que no deseaban. ¿Y qué era lo que Dios deseaba? Dios deseaba que el hombre fuera obediente y que no violara el mandamiento. El primer mandamiento que se encuentra en la Biblia es ese, que Dios le mandó a que no comieran de ese árbol, vive Jesús. Si uno le pregunta a la gente cuál es el primer mandamiento, pues se van a los 10 mandamientos. Dicen: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Vive Jesús, aleluya. Pero el primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue ese, que no comieran de ese árbol, vive Jesús. Y cuando el hombre y la mujer hicieron lo que Satanás dijo, perdieron la voluntad. Y cuando el hombre, el ser humano, pierde la voluntad, vive Jesús, aleluya, y se deja llevar por otro, vive Jesús. Por eso es que hoy en día hay muchos gobernadores, presidentes de muchos sitios, muchas naciones, que la gente ha perdido la voluntad y dejan hacer los gobiernos lo que ellos quieren, vive Jesús, aleluya. Y como nosotros decimos, le da lo mismo, vive Jesús. Ya son como marionetas, vive Jesús, como muñecos, vive Jesús, aleluya, porque ya ellos no tienen decisión, ya ellos no tienen libertad para ellos decidir qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer, qué es lo que desean y qué es lo que no desean, porque ya los gobiernos hacen las decisiones, vive Jesús. Esta nación había sido, vive Jesús, bajo la voluntad de Dios en todo momento. Y ahora se están poniendo leyes que hay que hacer la voluntad del gobierno, de los que ponen las leyes, vive Jesús. Así es que van dominando, vive Jesús, aleluya, los territorios, vive Jesús, aleluya, y echando al Señor nuestro Dios para el lado, vive Jesús. Si nosotros vemos en este tiempo, vive Jesús, aleluya, la nación de Israel, hay una nación pequeña, vive Jesús, y ellos, Israel cada rato le quita terreno y cada rato
los encierra más y más y más, vive Jesús, aleluya, y no los deja vivir en paz. Y son, según mucha gente, es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios somos nosotros, aquellos que aceptamos a Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, como nuestro Rey, nuestro Salvador. Vive Jesús, aleluya, porque ellos rechazaron, vive Jesús, aleluya, aquel que vino a sacarlo de la maldición de la ley, vive Jesús. Y ellos rechazaron a Jesús y se fueron de la voluntad de Dios, vive Jesús. No están haciendo la voluntad de Dios. Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 6, Jesús dijo, vive Jesús, en el versículo 10 del capítulo 6, Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, vive Jesús. ¿Y cuál es la voluntad del Señor allá en el cielo? Vive Jesús, vivir en paz, vivir en armonía. Los ángeles, vivir alabando y glorificando a Dios en todo momento, vive Jesús. Gozándose de las ricas bendiciones que Dios tiene para aquellos, vive Jesús, aleluya, que han de ser salvos y tengamos la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Mucha gente, uno le pregunta, ¿cómo te encuentras? Y están enfermos, están muriendo, y dice, como Dios quiere. Pues estás mal, porque esa no es la voluntad de Dios, que tú estés enfermo. Dios en ningún momento quiere que sus hijos estén enfermos, vive Jesús. Pero como nosotros nos echamos a un lado la bendición de Dios, vive Jesús, aleluya, y nos importa poco si Dios nos cura o no nos cura, vive Jesús, aleluya. Y por eso es que decimos que estamos como Dios quiere. Pero eso es una mentira, porque Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que Jesús sana y salva. Jesús usa a sus siervos para que oren los unos por los otros y seamos sanos, vive Jesús. Por eso, si usted dice como Dios quiere, usted está mintiendo, porque Dios no quiere que usted esté enfermo, que nosotros estemos enfermos en ningún momento, vive Jesús. Porque ningún padre quiere que un hijo esté enfermo, vive Jesús. Por eso hay muchas cosas y refranes que hay que dejarlo y decir la verdad. Estamos enfermos porque no le servimos a Dios como es debido, y estamos enfermos porque este cuerpo carnal se enferma. A veces comemos tantas cosas, vive Jesús, aleluya. Nos metemos tantas cosas, no le damos gracias al Señor, vive Jesús, por las cosas. Y nos enfermamos, vive Jesús. Pero si estamos enfermos, pidámosle a Dios que Dios nos sane, vive Jesús. Porque muchas veces perdemos la voluntad y entonces nos vamos donde los médicos, nos vamos donde otros que nos sanen, que oren por nosotros. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros podemos pedirle a Dios. Si tenemos la voluntad de Dios, nosotros, bajo nuestra voluntad, que está en la voluntad de Dios, vive Jesús, nosotros podemos orar al Señor, que el Señor nos cure, vive Jesús, aleluya, porque somos hijos. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros le pidamos a Él, vive Jesús, lo que nosotros queremos, a través de la promesa de Jesucristo, que Jesús dijo, que todo lo que pidamos en su nombre nos será dado. Vive Jesús. Porque hay un versículo por ahí que dice que si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, vive Jesús. Si nosotros le pedimos salud al Señor, el Señor nos va a dar salud, vive Jesús. Y el diablo se robó, vive Jesús, aleluya, la voluntad del hombre. Y nosotros vemos esa gente que no tienen voluntad, que están bajo la droga, vive Jesús, aleluya, que parecen zombies, vive Jesús, aleluya,
ya esa persona no tiene voluntad. Ya esa persona ha perdido, vive Jesús, la gracia de Dios, porque le dio la voluntad al vicio, al diablo a través del vicio. Porque Dios le dio vive Jesús, al hombre la libertad de escoger. Y muchos han escogido que otras personas decidan por ellos las vidas. Muchas veces los pastores, vive Jesús, el gobierno y otras entidades, vive Jesús, aleluya, que dirigen las vidas de la gente, porque la gente ya no tiene identidad, ya no tiene voluntad, vive Jesús, aleluya. La mucha generación de hoy en día, vive Jesús, aleluya, le da lo mismo hacer una cosa que otra, vive Jesús, si no tienen voluntad, vive Jesús. Muchos padres han perdido la voluntad porque dejan hacer lo que los hijos quieran, vive Jesús, aleluya. Y por eso es que el mundo está corriendo, vive Jesús, como está. Nosotros sabemos, vive Jesús, aleluya, que la nación de Israel, vive Jesús, aleluya, está siempre en guerra con sus vecinos por tierra, porque ninguno de ellos se van a llevar esa tierra, vive Jesús, aleluya. Y todo el mundo le echa la culpa a los vecinos, vive Jesús. Pero Israel tira piedra y después dice que no, que él no fue el que tiró piedras, vive Jesús, aleluya. Y cuando le tiran piedra a ellos, pues ellos responden, vive Jesús, aleluya. Y después dicen que es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios vino aquí a buscar paz. Jesús vino a buscar paz. Jesús no vino a tirar piedras, vive Jesús. Jesús vino, vive Jesús, aleluya, a traer la paz que el hombre había perdido, vive Jesús. Por eso es que el mundo se va por lo material, vive Jesús, aleluya. Porque si hay un vecino, vive Jesús, aleluya. Y muchas veces, vive Jesús, aleluya, nos corta la grama un poquito de más, decimos, mira, no me toques la grama, que eso es mío. Vive Jesús, aleluya. Y yo, si el vecino viene y me corta un poco de grama, le digo, gracias, podías seguir por ahí para allá, y me cortaba toda la grama y te doy las gracias. Vive Jesús. Porque en Puerto Rico mi papá tenía una finca grande y siempre habían unos gallegos. Esos gallegos pues son gente españoles, vive Jesús, aleluya. Y siempre se pasaban corriendo la cerca, vive Jesús. Y papi siempre lo iba y le decía, pero ¿y por qué ustedes hacen eso? Ustedes tienen más que yo. Vive Jesús, aleluya. Ustedes quieren quitarme lo poquito que yo tengo. Y entonces hubo un hombre que una vez vino y sembró en el terreno de mi papá, vive Jesús, aleluya. Y entonces mi papá lo dejó que cosechara, y el próximo año mi papá le dice, bueno, ahora me toca a mí sembrar en ese terreno porque ese terreno es mío. Y él se puso bravo, vive Jesús, aleluya. Y entonces pues mi papá le dice, bueno, pues yo entonces lo que voy a hacer es que pongo una cerca para que sepas que es mío, vive Jesús. Había entonces por el otro lado un vecino que no tenía terreno sembrable que podía sembrar, y mi papá le dio 2 cuerdas. Y mi papá le dijo, úsala todo el tiempo que sea para que tú siembres, pero el día que yo venda, pues tú sabes que son mías. Y él le dijo, sí, está bien. Y cuando mi papá sembró, cuando mi papá vendió, antes de vender, vive Jesús, aleluya, él fue y cercó. Y el hombre se quedó tranquilo, vive Jesús, porque él tuvo todo el tiempo que estuvimos allí, él estuvo usando ese terreno para sembrar, vive Jesús. Porque a veces hay personas que son conscientes, pero hay otros, vive Jesús, aleluya, que
gente que tienen poquito quieren también quitárselo a los demás, vive Jesús, aleluya. Y yo veo que Israel está haciendo eso, vive Jesús, aleluya. Y verdaderamente pues deben de buscar la paz de alguna forma, vive Jesús, aleluya. Y buscar la tranquilidad, vive Jesús, y pedirle a Dios que sea Dios el que haga justicia si está en contra de Israel, si ese pueblo está en contra de Israel, pues que ellos busquen a Dios y que Dios sea el que tome justicia, vive Jesús. Pero si nosotros tomamos la justicia por nuestras manos, Dios no está en el asunto, vive Jesús. Así es que Dios lo que quiere, vive Jesús, aleluya, es que hagamos, vive Jesús, la voluntad de Él. Y que Él haga su voluntad sobre nosotros. Como dice el versículo 10 del capítulo, vive Jesús, de capítulo 6 de Mateo, vive Jesús, aleluya, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también se haga en la tierra, vive Jesús. Dejemos que el Señor haga su voluntad, vive Jesús. Que sea el Señor sobre todos nosotros, vive Jesús. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní en los últimos días, vive Jesús, aleluya, de su ministerio aquí en la tierra, Él estaba orando y decía, Señor, si esto, vive Jesús, si tú pasa de mí esta copa, vive Jesús. Y Él le pidió 2 veces y la tercera vez le dijo, Señor, pásala de mí, pero que se haga tu voluntad. Él se dio cuenta, vive Jesús, aleluya, que él tenía que someterse y darse bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él había venido aquí a la tierra para morir por un pueblo, vive Jesús. Y él se entregó al Señor y el Señor hizo la voluntad, vive Jesús. Cuando mi papá fue a morir, vive Jesús, aleluya, mi papá enfermó de un cáncer y estuvo como 1 año enfermo. Y yo fui el último que lo fui a ver y cuando yo fui, mi papá dice, Señor, yo he visto mi último hijo, ahora me pongo en tus manos, haga, Señor, tu voluntad conmigo, vive Jesús. Y le doy gracias al Señor que yo vi a mi padre morir, vive Jesús, en las manos del Señor, porque Él se puso bajo la voluntad de Dios. No deje que ningún hombre, no deje que Satanás, no deje que nadie tome tu voluntad, vive Jesús, aleluya. Si nosotros vamos a la historia, vive Jesús, del Antiguo Testamento, nosotros nos acordamos, vive Jesús, aleluya, de aquellos 3 hebreos, vive Jesús, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y le dijo que todo el mundo tenía que arrodillarse al son de bocina, vive Jesús. Y cuando sonaron las bocinas, los 3 jóvenes se quedaron parados y entonces los acusaron, vive Jesús, aleluya. Y entonces el rey lo llevaron delante del rey, vive Jesús. Y el rey le dio otra oportunidad, que cuando sonaran las bocinas otra vez ellos tenían que hacerlo. Y ellos le dijeron, no te moleste, vive Jesús, porque no lo vamos a hacer. Porque nosotros sabemos que si nos echa al horno de fuego, el Señor, nuestro Dios, nos ha de salvar, vive Jesús. El Señor los salvó. Dice que cuando echaron al horno de fuego, a los 3 los ataron, vive Jesús, las manos, y los echaron al fuego. Aquellos que lo echaron se murieron. Sin embargo, cuando ellos miraron, vive Jesús, los enemigos miraron
habían cuatro andando entre el fuego. Allí estaba Jesús. Jesús vino y los salvó, porque ellos se sometieron bajo la voluntad de Dios y no se sometieron bajo la voluntad de ningún hombre. Vive Jesús. Si nosotros estamos delante de un gobierno y nos quiere hacer pecar, vive Jesús, aleluya. Quiere que nosotros hagamos algo, pero ese algo no es bajo la voluntad de Dios, sino es bajo la voluntad de nosotros. Vive Jesús, aleluya. Pues nosotros no tenemos por qué obedecer, porque si nosotros obedecemos, entonces perdemos la voluntad. También estaba en la misma historia, vive Jesús, del libro de Daniel, vive Jesús, aleluya, que los enemigos de Daniel, vive Jesús, le dijeron al rey que hiciera un decreto que todo aquel que se arrodillara, o sea, que se arrodillara delante de un Dios que no fuera el Dios de ellos o del rey, que lo echaran al foso de los leones, vive Jesús. Y Daniel fue y abrió las ventanas y lo mismo que hacía todos los días, se fue y se arrodilló a orar. Y entonces los enemigos vinieron y lo acusaron. Y lo cogieron y lo metieron al foso de los leones, vive Jesús, aleluya. Porque siempre va a haber alguien que te va a acusar, vive Jesús. Pero Daniel no se fue bajo la voluntad de aquella gente y aquellos enemigos, vive Jesús, ni bajo la voluntad del rey, vive Jesús. Y no era la voluntad del rey porque fue una trampa que le hicieron, porque después el rey trató de salvarlo. Pero el rey dice que tu Dios te libre. Y exactamente Dios lo libró porque Daniel se metió bajo la voluntad y no se metió bajo la voluntad de ningún hombre. Sea hombre, vive Jesús, aleluya, o sea el que sea, el título que tenga, no le vendas, no le regales tu voluntad, vive Jesús, porque tu voluntad vale mucho. Tu decisión es la que te va a llevar, vive Jesús, al camino, vive Jesús, de la salvación o al camino del infierno, vive Jesús, aleluya. Y cuando Adán y Eva vendieron, vive Jesús, aleluya, no la vendieron, la regalaron, vive Jesús, la voluntad. Leemos la historia en Génesis y ya sabemos lo que a ellos le pasó. Ellos perdieron la amistad con Dios y perdieron la eternidad, vive Jesús, porque venía la muerte, vive Jesús. El pecado es muerte. El pecado, vive Jesús, pare muerte, vive Jesús, aleluya. Y las consecuencias de nosotros no importarnos, vive Jesús, aleluya. Lo que Dios nos ha dado, vive Jesús, y nosotros perder la voluntad, vive Jesús, aleluya. Esa libertad, ese libre albedrío que Dios nos ha dado de nosotros tomar decisiones por nosotros mismos, vive Jesús, aleluya. Le ha costado a muchos, vive Jesús, aleluya. Grandes lloros y grandes cosas, vive Jesús, aleluya, por haber sido desobediente a una orden que Dios da. Vive Jesús. Si es que sea el hombre que sea, el título que tenga, no le des tu voluntad, ni que nadie decida por ti. Vive Jesús, aleluya, porque el día de mañana, vive Jesús, aleluya, depende de esa decisión que tú tomes en el día de hoy. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien como hijos de Dios, vive Jesús, que nosotros alabemos y glorifiquemos a Dios en todo tiempo, vive Jesús, aleluya,
y que le demos gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Seguiré predicando, vive Jesús, porque esta predicación es larga. Y seguiré predicando, vive Jesús, la próxima predicación, vive Jesús, aleluya, que voy a hacer, vive Jesús, aleluya, es, aleluya, las consecuencias, vive Jesús, de nosotros dejar que nos quiten la libertad, la voluntad, vive Jesús, porque hay algo que mora en nosotros que hace que nosotros no tengamos voluntad, pero hay alguien que entra en nosotros, que nos ayuda, vive Jesús, a dominar todas esas cosas, vive Jesús, y viene siendo, vive Jesús, aleluya, que si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, vive Jesús, eso que mora en nosotros, vive Jesús, aleluya, no puede hacernos daño, vive Jesús. Que Dios te bendiga en este momento, vive Jesús. Padre, te doy gracias, te alabo y te glorifico porque tú eres grande, merecedor de alabanzas. Gracias, Señor, por todos aquellos que puede llegar, Señor, aleluya, este mensaje. Que abran, Señor, su corazón, mi Dios. Que no dejen que nadie les robe, Señor, su voluntad. La voluntad tuya, la voluntad que tú les has dado, que es, Señor, para que ellos la sostengan y puedan, Señor, seguir hacia adelante y llegar y hacer, como dijo Jesús, Padre, que se haga tu voluntad. Bendiciones, bendiciones.